mujer con carácter y confianza. Mi nombre es Nicole Valentina Carreño González y hoy les quería compartir una preciosa palabra, pero hoy tengo una invitada y que es... Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Mi nombre es Adriana González, soy la mamá de Nicole Carreño y bueno, ella hoy me ha invitado para que la acompañe a dar un mensaje muy corto, pero un mensaje muy poderoso, que sé que así como es de bendición para nosotras, también va a ser de bendiciones para usted, así que Dios les bendiga en tal manera. Bueno, antes de comenzar, quiero que hagamos una corta oración. Papito Dios, Señor amado, te damos muchas gracias, Señor, por este hermoso día, Papito Dios. Gracias por estas nuevas oportunidades que nos das, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, de estar aquí, Señor, sentadas y que estemos bien, Señor amado, Señor. Oro, Señor, para que nos guíes en tu palabra, Señor amado, que seas tú enseñándonos a todos nosotros, Señor amado, que seas tú guiando nuestras palabras, Señor amado. Bendiga a cada persona, Señor. Señor, te pido, Señor, que seas tú hablando, seas solo tú hablando, Señor, y seas tú haciendo tu voluntad, Papito Dios. Sea tú usándonos como vasija de barro que somos, Señor. Sea tú haciendo conforme tú quieres, Señor amado. Te bendecimos, Señor amado. Bendiga a tu pueblo Israel y a tu pueblo Jerusalén. Bendiga a cada persona que está viendo este video. Bendigo aún a las que no los están viendo. Bendigo a cada familia, a cada hogar, los bendigo, Señor amado. Te adoramos y te exaltamos, Papito Dios. Y en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, les queríamos compartir una palabra en Segunda de Samuel, capítulo 13, versículo 5. Yo empiezo. Entonces, Jonadab le aconsejó: métete a la cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre venga a visitarte, dile por favor que venga mi hermana Tamar, que me prepare algo y me dé de comer. Si ella lo prepara, yo comeré. Amnón fue y se acostó fingiendo estar enfermo. Y cuando el rey llegó a visitarlo, Amnón le dijo: por favor, que venga mi hermana Tamar, que me prepare un par de hojuelas para que yo coma de su mano. David llamó a Tamar de su casa y le dijo: ve por favor a la casa de tu hermano Amnón y hazle algo de comer. ¿Qué versículo es? Versículo 8. 8. Bueno, dice: y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y los coció. Tomó luego la sartén y los sacó de delante de él, mas él no quiso comer y dijo a Amnón: echa fuera de aquí a todos, y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida de la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel, no hagas tal vileza. Porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, y que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento, que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado, y le dijo a Amnón: levántate y vete. El 16. Ella le dijo: no me hagas eso, si me echas de tu casa, me harás un daño mayor que el de haberme violado. Pero Amnón
no le hizo caso, sino que llamó a su criado y le ordenó: echa a esta mujer fuera de mi casa, y en cuanto la eches, cierra la puerta. En efecto, el criado de Amnón le echó fuera de la casa y enseguida cerró la puerta. Y Tamar, que llevaba puesto un vestido de colores como el que usaban todas las hijas de los reyes cuando eran vírgenes, se rasgó el vestido de colores, se echó ceniza sobre la cabeza y con la cabeza entre sus manos se fue gritando. Vamos a hablar hoy de 5 puntos. Y el primer punto que yo les quería hablar era: es hora de que resucitan los colores de nuestros vestidos. Aquí vamos en el versículo 17 que dice: sino que llamó a su criado y le ordenó: echa a esta mujer fuera de mi casa, y en cuanto la eches, cierra la puerta. En efecto, el criado de Amnón la echó fuera de la casa y enseguida cerró la puerta. Y Tamar, que llevaba puesto un vestido de colores como el que usaban todas las hijas de los reyes cuando eran vírgenes, se rasgó el vestido de colores, se echó ceniza sobre la cabeza y con la cabeza entre sus manos se fue gritando. Bueno, aquí vemos la historia de Amnón y Tamar. Acá Tamar se fue muy triste porque aquí dice la historia que Amnón y Tamar eran hermanos, pero Amnón violó a su hermana Tamar. Y después de esto, Amnón la odió muchísimo, la odió. Después de haberla violado, dice la Biblia que comenzó a odiarla y mandó a sus criados a que la echaran de esa casa. Después dice que Tamar, que era la hermana, dice que ella se rasgó sus vestidos de colores que antes se las ponían las hijas de los reyes cuando eran vírgenes, aquí dice. Entonces ella sí fue muy, muy triste porque perdió su virginidad y bueno, uno se imagina que eso debe ser terrible, pero uno se lo imagina terrible, pero una cosa es vivirlo y otra cosa es imaginarlo. Entonces, ¿te imaginas lo terrible que será eso? Y ni siquiera te vas a poder imaginar cómo es vivirlo. Entonces, esta mujer estaba tan triste que rasgó sus vestidos, que antes cuando rasgaban sus vestidos y se echaban ceniza sobre la cabeza, era como símbolo de que estaban tristes. También lo hacían cuando había una pérdida, cuando se moría alguien. Siempre acostumbraban a hacer eso cuando estaban tristes, muy tristes, pero demasiado. Entonces se rasgó sus vestidos de colores. Y a veces, casi siempre nosotros tenemos eso, que normalmente estamos tristes por cosas que pasaron, estamos deprimidos por cosas que pasaron, estamos muy como aburridos y nos vamos de allí y arrancamos nuestros vestidos y ya no queremos volver a saber nada de eso. Y así como nos llenamos de tristeza, nos llenamos de odio. Nos llenamos de odio, de mucho dolor en nuestro corazón, así como lo sentía Tamar. Y entonces rasgábamos nuestros vestidos de colores. Entonces nosotros nos sentimos tan tristes que los rasgamos. O sea, queremos acabar con toda esa felicidad. Viene esto y nos trae tantos recuerdos y que llegamos a no volver a querer ser felices, a volver a vivir este gusto. Entonces, ¿por qué digo que resucitan los colores? Porque si nosotros no lo vamos a resucitar, pero Dios sí lo va a resucitar. Jesús nos ha demostrado en otras historias cuando resucitó al hijo de la viuda, cuando resucitó a Lázaro, cuando resucitó a todos ellos. Esas historias también tienen que ver
esas historias cuando Jesús resucita, también nos están tratando de decir que Jesús también puede resucitar esos colores, esas alegrías que perdimos, que murieron allá y que los guardamos en una tumba y después solo nos acordamos que existía la tristeza. Allá hicimos esto y después tenemos que pedir a Dios que quite este dolor de nuestros corazones, arranque todas esas raíces de tristeza que sentimos, porque esas raíces están amarradas en el corazón y tenemos que pedirle a Dios y hacer nuestros mejores esfuerzos por estar felices y en gozo y en alegría, porque una de las razones por la que Jesús murió fue para que vivamos felices, de que ya la culpa del pecado se fue de nosotros. Y dicen un salmo que creo que era un salmo que decía que ¿quién somos nosotros para estar preocupados y angustiados? ¿Quién somos nosotros para estar tristes? ¿Quién somos cuando tenemos a un Dios tan grande que siempre nos llena de favores y también nos puede dar este favor? Y que le podemos pedir a Dios que resucite estas alegrías y estos colores de nuestros vestidos. Y Dios nos dará un nuevo vestido de colores, que ese vestido lo hemos rasgado y lo hemos arruinado, pero Dios nos va a dar un nuevo y va a volver a tejer esa rasgada que le hemos dado, la va a tejer y lo va a lograr. Entonces, mamá, ¿tienes un punto más para decir? Bueno, estamos hablando del libro de Samuel. Bueno, Nicole está hablando del libro de Samuel en el capítulo 13, donde nos habla de Amnón y de Tamar. El texto nos indica, nos cuenta unos hechos donde un hermano se enamora de su media hermana y por supuesto este joven tiene un amigo, que ese amigo viene a ser un primo, Jonadab, quien se acerca a él y le da el consejo y le aconseja que se haga el enfermo para que la joven venga y lo atienda y le haga alimento. Él va y convence al rey para que deje que su hermana Tamar, de la cual él aparentemente se encuentra muy enamorado, tan enamorado que estaba enfermo, su ánimo había bajado, y su primo le aconseja que se acerque a ella a través de una mentira, que es hacerse el enfermo, que convenza a su padre el rey, en este caso es el rey David, quien lo convence para que su media hermana Tamar vaya allí al lugar donde él está y le haga unos alimentos y se acerque a él. Y por supuesto esa es la oportunidad que tiene este joven Amnón para accederla carnalmente, abusa de ella sexualmente, la deshonra, y aparte de que la deshonra, la desprecia, la desecha y la saca de su casa, y esto hace que en ella entre un profundo dolor, una angustia, el desprecio. Entonces aquí vemos la historia de una familia, es una familia en la cual cae en manos del enemigo, donde viene un mal consejo, viene un mal proceder. Por supuesto, lo único que hace esto es causar dolor, vergüenza, daño. Hay algo que me impacta aquí, algo que decía Nicole, que me gustó mucho, porque hablaba al final de los vestidos de colores con los cuales se vestía esta joven, porque era una joven que era virtuosa, que era virgen. Entonces estas eran las vestiduras que ella utilizaba a diario. Al sucederle en estos hechos, ella se despoja las vestiduras, las rompe, huye, sale con mucho dolor, con mucha angustia, con mucha tristeza en su corazón. Yo creo que si hay algo fuerte que le puede suceder a una mujer o bueno, a cualquier ser humano, es vivir una experiencia como esta, es ser accedida sexualmente, carnalmente, con violencia, y si la agresión viene de un familiar es muchísimo más fuerte, más difícil. Creo que es una escena bastante fuerte. Yo lo quiero llevar a tres contextos. Uno es de que debemos de tener mucho cuidado con los consejos que recibimos, sobre todo el joven. El joven es muy dado a recibir consejos de otros jóvenes. A veces los jóvenes no miden las consecuencias, no miden el nivel del daño que podría causar una decisión, y cuando reciben el consejo de otro joven irresponsable, también puede haber un mayor daño, un mayor nivel de gravedad, y muchas veces nuestros jóvenes no están bien orientados, no hay una persona que esté ahí al pendiente de ellos, de las decisiones que toman, de lo que sucede, de lo que hay en su corazón, de lo que hay en su mente. Entonces donde el joven debe tener mucho cuidado, y si este joven por supuesto está bajo una cobertura de papá y mamá,
papá y mamá deben de tener muchísimo cuidado con los jóvenes porque pues estamos en unos tiempos donde los ojos del hombre, de los humanos, de los jóvenes cada día están siendo más abiertos, se aproximan cosas fuertes, vienen también sentimientos, sensaciones, y si no está ese papá y esa mamá para dar un consejo, para orientar, entonces es posible caer en las manos, como cayó ahorita Nona, aquí en manos de ese primo, que le da este consejo y lo termina causando maldad, pecado, dañándole la vida a un familiar, que en este caso es su media hermana. Y así puede suceder y muchos jóvenes caen en cosas feas, así como en la delincuencia, como en las drogas, en el alcohol, en la mentira, en hacer cosas que no deben hacer. Entonces, creo que esto es donde yo me enfoco, en tener mucho cuidado con los consejos. No quiere decir que no vengan momentos difíciles, situaciones o emociones para un joven o para un hombre, una mujer, un niño, que no sean fáciles, al contrario, vienen momentos muy difíciles, pero hay que tener cuidado con los consejos que recibimos. Aquí veo también un joven encaprichado que se acerca al papá y este papá lo escucha su capricho, pero nunca se pone a pensar, bueno, pero ¿por qué quiere que su hermana vaya? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? O no indaga, simplemente lo escucha y accede a sus pretensiones. Entonces creo que una de las cosas que tenemos que hacer es escuchar a nuestros hijos, escuchar a esta persona, que en este caso pues él era el hijo, le está haciendo una solicitud, pero él no se toma el tiempo para escudriñar, para preguntar por qué lo quiere de esa manera o qué está sucediendo, sino simplemente le da un sí. Y entonces aquí vemos es el capricho de un hijo que se acerca al papá y el papá lo único que hace es acceder sin darse cuenta que detrás de ese capricho hay un plan. Hay un plan que él quiere ejecutar y que ese plan lo único que va a traer es desgracia para la familia. En lo segundo que quería enfocar es que todo tiene consecuencias. Si vemos aquí atrásito en el libro de Samuel, de Primera de Samuel, vemos, bueno, quiero leer esa partecita que nos dice en el capítulo 25, verso 18, dice: entonces Abigail tomó luego en el 19, por acá. Bueno, todos conocemos la historia donde acá es este, sí. Todos conocemos la historia donde David le falla a Dios, se enamora de una mujer casada y obviamente después hace que el esposo de ella sea asesinado. Ya habla de Urías cuando se involucra con Betsabé. Entonces aquí vemos que después de que el profeta va y confronta a David y le habla de ese pecado que cometió un año atrás, entonces le dice que por causa de este pecado, dice que sobre la familia y sobre los mismos familiares se va a levantar maldad. Entonces yo veo aquí en esta palabra, veo el cumplimiento de un actuar mal de los padres. Entonces creo que una de las cosas que tenemos que ver, muchas veces revisarnos como papás, a veces enfrentamos situaciones difíciles con nuestros hijos, es por causa de las decisiones que tomamos en el pasado. Y sí, claro, nos acercamos a Dios, Dios nos perdona los pecados, las equivocaciones, comenzamos una nueva vida, pero la consecuencia queda y la consecuencia no para. Ahí es donde tenemos que entrar en comunión con Dios y pedirle a Dios esa sabiduría, esa prudencia para manejar la situación. Porque sí, ya Dios había perdonado el pecado de David con esta mujer y por el asesinato de su esposo, pero de todas maneras quedaba la consecuencia de ese pecado, de esa maldad, y ese pecado y esa consecuencia caía sobre la familia. Entonces, después de un tiempo hemos reflejado esto sobre los hijos de David. Vemos cómo lo que Dios había hablado a través de ese profeta David, que de la casa de él no se quitaría la espada y que vendría desgracia sobre su familia, sino que no encuentro el pasaje, lo estoy buscando, esperar si lo encuentro, porque me parece que aquí desenlaza un poco el por qué este joven actúa de esta manera. Y la palabra es clara cuando dice que la maldición de los padres viene sobre los hijos, dice que hasta la tercera y cuarta generación. Entonces yo creo que otro de los puntos que quería enfocar es nosotros como papá tener mucho cuidado de las cosas que hacemos, las decisiones que tomamos. Listo, ya hubieron unas que se tomaron, esas decisiones ya tienen unas consecuencias, pero ahora en adelante tener mucho cuidado de las decisiones que tomamos, ¿sí? Hacia dónde arrancamos, porque todo lo que nosotros hagamos puede ser en bendición o en maldición para nuestros hijos. Entonces eso era como lo que quería agregar. Bueno, yo les quería hablar de otro punto y es
debemos cerrar nuestro corazón y abrir nuestro corazón. Cuando mi mamá estaba hablando en un punto que decía que los jóvenes estaban dados a recibir consejos. O sea, ¿a qué me quiero referir cuando digo debemos cerrar nuestro corazón? A veces tanto como los jóvenes, como los adultos o como los niños, queremos abrir nuestro corazón porque a veces sentimos como un vacío en el corazón y queremos abrirlo para que cualquier cosa que se aparezca, que venga, lo abrimos para que después llegue y pueda entrar basura como pueden entrar cosas buenas. Pero justo lo abrimos en el momento en que viene la basura, viene el ataque de la basura. Entonces a veces nosotros nos sentimos muchas cosas, sentimos frustración, sentimos desamor, falta de amor, sentimos tantas cosas que como que nos hace confiar en el hombre y queremos poner la confianza en el hombre y abrir nuestro corazón y a veces queremos que cualquier cosa llene nuestro corazón para tapar todos esos vacíos de los papás, de los hermanos, de los errores que nos hicieron. Y queremos abrir nuestro corazón para que cualquier cosa que venga, abramos nuestro corazón y esa basura llegue. ¿Y por qué lo digo? En el versículo 5 de 2 Samuel 13 dice: entonces Jonadab le aconsejó: métete a la cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre venga a visitarte, dile: por favor, que venga mi hermana Tamar, que me prepare algo y me dé de comer. Si ella lo prepara, yo comeré. Y después vemos que Amnón hizo esto, fingió estar enfermo, porque sentía como algún vacío en su corazón que tal vez no era un joven malo, tal vez simplemente tenía un vacío en su corazón y esto como que lo dejó inconsciente y no pensó ya en las cosas y llegó esto y como que entró esta basura. Y no pensó en esto y resultó haciendo algo muy malo. Y resultó, después de 2 años de que aconteció esto, murió. Y entonces por eso a veces abrimos nuestro corazón y a veces no somos conscientes de qué es lo que está entrando. Porque cuando lo debemos abrir, lo cerramos. Y cuando lo debemos cerrar, lo abrimos. Entonces debemos cerrarlo cuando viene la basura y abrirlo cuando viene lo bueno. O sea, cerrarlo cuando viene el mal consejo, ¿verdad? Y abrirlo cuando viene el consejo bueno de Dios, que hace para bendición. Sí, pero no solo el consejo, muchas cosas que quieren venir a nuestra vida, pero tampoco mantenerlo cerrado todo el tiempo. Porque yo conozco una persona que a toda hora lo mantiene cerrado. ¿Y por qué mantiene cerrado su corazón? Porque no quiere que venga ni lo bueno ni lo malo, ni uno ni lo otro. Y entonces esto es porque tienen vacío de su corazón, pero también es porque su corazón está duro y pues ya no quiere nada, no quiere hacer nada ni nada, solamente quiere quedarse ahí quieto. Y esta persona nunca se podía entablar una conversación con él. Él como que nada. No abre el corazón. Nada, no lo abre para nada, lo mantiene cerrado. Y él mismo va produciendo su propia basura ahí adentro. Entonces, aunque sea lo abriera para expulsar todo esto. Entonces nosotros debemos aprender cuándo cerrar y cuándo abrir nuestro corazón, que esto me lo enseñó mi hermano, me lo enseñó mi hermano. Entonces, bueno, Dios los bendiga y esta era la palabra que les queríamos compartir. Entonces, no sé si quieras ayudar algo más. Bueno, yo estaba buscando la palabra y la encontré. Y quiero leerla porque la verdad que creo que a veces miramos cosas que pasan, pero no nos damos cuenta que muchas de las cosas que se presentan en el hoy, en el aquí y ahora, tienen que ver con cosas de atrás. Bueno, no lo que se presenta en el hoy y el aquí y ahora, sino las consecuencias, ¿sí? Y yo les estaba hablando ahorita de la consecuencia que tuvo la falla de David hacia Dios. Fue cuando se mete con esta mujer y es cuando pues comete adulterio, también comete homicidio con Betsabé al quitarle, o bueno, al hacer que todas las cosas se den para que este hombre, el esposo de ella, pierda la vida allí en batalla.
Y quiero leer el capítulo 12 de Segunda de Samuel. Ahí en el verso 7 dice: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si eso fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me despreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Entonces aquí yo veo, o sea, para mí aquí él cometió un pecado, David cometió un pecado, Dios lo confronta con el profeta Natán, él acepta su pecado, se arrepiente, Dios lo perdona, porque incluso le dice que no le va a quitar la vida, que lo va a perdonar, pero dice que hay una consecuencia, dice que por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me despreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Y el 11 dice: así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Quiere decir que Dios nos perdona. Nosotros podemos pecar, podemos hacer muchas cosas que Dios aborrece y Dios nos perdona. Yo siempre he dicho que mientras esté viva, yo tengo la oportunidad de decirle: Señor, perdóname, y Dios me va a perdonar. Su misericordia está todos los días. Si yo tengo un corazón completamente dispuesto a pedir perdón, Él me va a perdonar. Pero la consecuencia queda. Y en este caso específico hubo una consecuencia, y la consecuencia es que esa maldad y esa sangre que derramó David, esa sangre alcanza a su familia. Su familia en este caso son sus hijos. Entonces estamos hablando aquí en Segunda de Samuel en el 12, en el capítulo 12. Y mira, en el capítulo 13 ya nos habla de lo que Amón comete contra Tamar, su media hermana, porque ellos eran hermanos por papá, pero diferente mamá, pero había un lazo de sangre, había unión familiar aquí, eran hijos del mismo papá, pero sí hay como la palabra de Dios dice que lo que David hizo en lo oculto, Dios lo hará en lo público, y este joven deshonra a su hermana en lo público. Y si vamos un poquito más adelante, encontramos la venganza de Absalón, el hermano de Tamar, que son hermanos de la misma mamá. Él viene y se venga y le termina, después de 2 años, le quita la vida a su hermano Amnón, a su medio hermano, por lo que le hizo a Tamar. Entonces vemos aquí, hubo un mal, una vergüenza, y después hubo un derramamiento de sangre de la propia familia. Y mira que eso no está lejos de estos tiempos. Hoy en día vemos cómo las familias, yo me imagino ahorita en 24, el 31, cuántos hermanos se agarraron a pelear a golpes, incluso yo creo que estuvieron heridos, yo creo que hubo derramamiento de sangre. Cuántos entre familias se quitaron la vida en este tiempo de fiestas, ¿verdad? Porque muchas veces también el alcohol, las drogas cumple también con su deber. Y vemos cómo entre la misma familia se van acabando, se van degradando, hay esos derramamientos de sangre. Y lo que no se sabe es que todo va pasando de generación en generación. Y la palabra específica en Éxodo dice que Dios visitará la maldad de los padres hasta la 4ª generación. La va visitando. Entonces, el enfoque de mi parte es tener mucho cuidado con los consejos. Ojo, papás, cuando los hijos son caprichosos, revisemos qué es lo que ellos quieren obtener realmente con cada una de sus exigencias, con cada uno de sus caprichos, porque a veces nuestros hijos están pasando por momentos difíciles y reciben consejos no sanos, y a veces nosotros no sabemos por qué ellos actúan o nos piden ciertas cosas. Y lo tercero, no olvidemos que hay consecuencias, y eso lo aplico para mí. Yo he vivido muchas de mis consecuencias, muchas de las cosas, que las decisiones, todo lo que yo hice cuando era joven, Cristo ya me perdonó, Dios me perdonó, mi vida ha sido transformada, ha cambiado muchas cosas, pero hay consecuencias con las que yo lidio hoy en día, donde yo le digo: Señor, dame mucha sabiduría, dame prudencia, ayúdame, guíame, cómo manejo esta situación, cómo debo actuar, cómo debo hablar, cómo debo de moverme y hacer las cosas, porque todo tiene consecuencias. Entonces ese es mi enfoque.
la consecuencia no quiere decir que no hay perdón de Dios, sí hay perdón de Dios, pero la consecuencia nos sigue trayendo mucho dolor. Pero tenemos que sobrepasar estas consecuencias, ir remediando y ir construyendo también por encima de estas consecuencias que son dificultades que se presentan. Tenemos que seguir construyendo para llegar a esa meta y a ese final. Entonces, Nicole, ya con eso concluyo. Me alegra mucho hoy poderle acompañar. Espero que este mensaje sea de aliento, pueda ser un buen consejo para su vida. Dios le continúe bendiciendo en gran manera y que se pueda enamorar de la palabra de Dios. Yo creo que una de las cosas que a mí me fortalece en los momentos de dificultad es leer la palabra de Dios. Nunca dejo de leer la palabra de Dios, siempre leo la palabra de Dios y en ella encuentro contentamiento, en ella encuentro el refugio, en ella encuentro respuesta. La palabra de Dios es la que vuelve nuevamente y me alienta y me da las fuerzas, y ahí encuentro el consejo de Dios. Bueno, yo también, mamá, muchas gracias por acompañarme en este día, mamá. Y gracias a ustedes por estar ahí conectados. Y antes de terminar este video, quiero que hagamos una corta oración. Papá Dios, te damos muchas gracias, Señor, por este momento, Señor, que me permites estar con mi mamá aquí, Señor amado. Gracias, Señor, porque nos permites escuchar tu palabra, Señor amado. Señor, te pido que seas tú hablando, Señor, que seas tú hablando, Señor, a nuestros corazones, para que podamos entender lo que tú querías decirnos, Señor amado. Te pido que nos ayudes a poner tu palabra en obra, Señor. Te pido que seas tú, Señor, obrando en nuestras vidas, Señor amado. Ayúdanos, Señor amado, en este proceso donde nos has metido, a este horno de fuego donde nos has metido, Señor. Ayúdanos a salir de aquí bien y victoriosos, Señor amado. Ayúdanos a hacer todo lo que tú dijiste que fuéramos, que todo lo que tú querías que fuéramos, todo lo que tú dijiste que íbamos a hacer, Señor. Señor, bendigo a cada familia, bendigo a cada persona, bendigo a los papás, bendigo a los esposos, bendigo a esas personas, Señor amado, que están como sin esperanzas, a esas mujeres, a esos hombres que se sienten solos, que sienten que como si tú ya no estuvieras ahí, Señor amado. Señor, hazles entender lo que tienen que entender, y lo que tienen que entender es que no están solos, Señor amado. Es que el Dios poderoso, el Dios de Israel, el Dios de Jerusalén, el mismo Dios de Moisés, el mismo Dios que resucitó a Lázaro, está ahí con nosotros, Señor amado. Te bendecimos, Señor amado. Te bendecimos, Papito Dios. Y gracias por todas tus bendiciones, Papá Santo. Y en el nombre de Jesús declaramos un día y una noche victoriosa, Señor amado. Y te pido, Señor amado, que cuando nos acostemos en paz, durmamos y en paz nos levantemos. Y al igual todas nuestras familias, Señor amado. Te bendecimos, Señor. Y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Dios los bendiga y Dios los bendiga y que tengan una buena noche. Chao, Dios les bendiga grandemente. Muchas gracias.